A la par de la propagación del COVID-19, otro virus ha ganado terreno en el mundo. La infodemia es la nueva pandemia que se expande rápidamente en redes sociales. La Organización Mundial de la Salud definió a la infodemia como el fenómeno del exceso de noticias falsas y desinformación, una práctica que genera pánico en la sociedad y aumenta el riesgo de que las personas tomen acciones erróneas frente al coronavirus. En un problema de escala mundial, como lo es el COVID-19, abunda la información y noticias. Tantas que es difícil saber cuál es verdadera o falsa. La infodemia es, aquí vamos a la definición, es un término que utiliza la propia Organización Mundial de la Salud para referirse a la sobreabundancia de información falsa, maliciosa o medias verdades sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y de los usuarios, de todos nosotros, de redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, de las empresas de Facebook, como son especialmente WhatsApp, Instagram, de YouTube. El fenómeno es tan serio que la organización cuenta con un equipo de gestión de infodemias. Monitorean la información que circula en el mundo. De encontrar imprecisiones o falsedades, se encargan de difundir información que aclare el tema. People must have access to accurate information to protect themselves. While the virus spreads, misinformation makes the job of our heroic health workers even harder, diverting the attention of decision makers, and it causes confusion and spreads fear to the general public. Just battling the virus, we're also battling the trolls and conspiracy theorists that push misinformation and undermine the outbreak response. We're leveraging our existing network called EpiWin, which stands for WHO Information Network for WHO's Risk Communications and Infodemic Management Team actively track misinformation in multiple languages. La infodemia dificulta la aplicación de las medidas de mitigación contra la pandemia. Divide opiniones y posturas en un momento en el que es necesaria la unión y solidaridad de la población para detener los contagios. Los ataques a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, al personal sanitario, no es un asunto casual. Tiene que ver con la infodemia. Tiene que ver con esta estrategia de criminalizar, señalar o alimentar los prejuicios para que la responsabilidad del coronavirus sea de un ente profesional o de alguien, ¿no? La infodemia lo que potencia son las teorías de la conspiración. Y también ustedes habrán escuchado en YouTube o en Facebook o en Twitter incluso, las teorías de conspiración más locas, ¿no? Desde que es un asunto de los judíos capitalistas de Nueva York hasta que es el producto de un laboratorio chino o que se inoculó desde Estados Unidos para entonces molestar a China. La infodemia es una pandemia, o sea, realmente es una pandemia desinformativa que viene acompañada precisamente de otra pandemia. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este momento en México y en el mundo nos estamos enfrentando a dos pandemias. Una pandemia por el patógeno COVID-19 y otra precisamente que tiene que ver con la desinformación o mejor conocidos en el ámbito digital como fake news. Bajo esa lógica, lo que tiene que ver con el fenómeno de la infodemia, su propósito principal es precisamente obstaculizar no la propagación del COVID, no tiene nada que ver con el COVID, sino más bien las medidas que están adoptando diferentes gobiernos, diferentes líderes políticos, diferentes instituciones para el combate al COVID. Busca principalmente cuestionar las decisiones que tomen ciertos líderes políticos, cuestionar las estrategias que estén generándose desde diferentes gobiernos, diferentes instituciones y por supuesto busca desacreditar
la pues imagen pública de un personaje, de una empresa, de una institución o de un gobierno. En algunos casos, la constante generación de información y declaraciones de autoridades suman elementos que terminan por agudizar la infodemia. En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que había pruebas de que el COVID-19 se originó en un laboratorio de Wuhan, donde comenzó el brote en China. La Organización Mundial de la Salud tuvo que reiterar que el coronavirus tiene un origen animal y no fue creado en un laboratorio. En ocasiones, los medios de información también favorecen la exacerbación de la infodemia. Recientemente, algunos medios de comunicación internacionales pusieron en tela de juicio las cifras del gobierno federal en torno a las muertes ocasionadas por el COVID-19. La autoridad sanitaria en México explicó que las muertes de personas que padecen el nuevo coronavirus no se pueden registrar al 100% con pruebas de laboratorio. Para ello, se cuenta con un mecanismo de diagnóstico por determinación que consiste en un comité técnico de especialistas de salud que analizan cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos, para formular una opinión respecto a la probabilidad que la persona efectivamente haya muerto por COVID. Estoy analizando varias notas que salieron en algunos periódicos internacionales. Por ejemplo, una nota de la Corresponsalía México del New York Times y una nota del País. Asimismo, el Washington Post y el Wall Street Journal sacaron unas notas muy parecidas donde se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado. Y me llama la atención varias cosas en estas notas que quería comentar. La primera es que efectivamente, como hemos comentado desde hace varias semanas y en repetidas ocasiones, las muertes de personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que padecen COVID llegan con frecuencia, particularmente ahora en la fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio. Algo que me llama la atención de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento acme, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas 4 notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos, los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos en general de la industria de la salud, y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad. La infodemia sí tiene un interés detrás y existe todo un aparato de construcción y sobre todo, aquí es lo más importante, hay un interés económico y político. Económico en qué sentido, mucha gente vive de hacer infodemia y existe también las famosas infodemias on demand. ¿Qué quiere decir? Alguien paga para que construyan esas mismas personas que construyen información falsa sobre un actor, o sea, un político, una institución, una empresa o todo un gobierno. Bajo esa lógica, entonces estamos viendo la parte económica, pero también ahí vemos la parte política, porque cuando se paga por hacer información falsa on demand o bajo pedido, tienes intereses económicos y políticos detrás de ellos. Debido a su propagación en plataformas digitales, la infodemia se esparce inclusive más rápido que enfermedades biológicas.
Esto es aprovechado tanto por los generadores de noticias falsas, los medios que con o sin intención las reproducen y los usuarios de redes sociales que las comparten, muchas veces sin leer completa la información o verificar su origen. Que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente. Y los ganadores son estas plataformas, justamente. El nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre del año, empresas como Facebook, empresas como Google, empresas como Amazon, como Microsoft y en menor medida, aunque muy importante también Twitter, son el resultado de esto justamente. Facebook tuvo 4.902 millones de dólares de ganancias, 5.000 millones de dólares para hacerlo cerrado. Facturaron 18.737 millones de dólares. Google es el gran gigante que tuvo más de 6.000 millones de dólares de ganancias, 6.836 millones de dólares. YouTube generó en este periodo un crecimiento muy importante de 52%. Más que en el primer trimestre del año 2019. Facebook se fundó en 2004, Twitter apareció en 2006. Ya en otras emergencias, como desastres naturales, ambas redes sociales han sido canales donde han coexistido tanto datos verificados como información falsa que busca generar confusión entre los usuarios. Recientemente Twitter introdujo una herramienta para la difusión de información sobre el coronavirus procedente tanto de autoridades como especialistas. Además cuenta con tecnología que detecta cuentas apócrifas. Una automatización maliciosa, un bot, normalmente llamado por muchos, es un algoritmo, es decir, no es una persona humana, es una inteligencia artificial o un algoritmo que lo que genera son cuentas apócrifas que tratan de amplificar el contenido de una sola cuenta. Eso, nuestra tecnología lo ataca, lo investiga y lo desafía y eventualmente lo elimina para que primero esas cosas no lleguen a ser tendencia y segundo, esas cuentas sean eliminadas. También está el otro lado, que es un lado más humano, por así decirlo, de la manipulación en la plataforma, que es cuentas múltiples con el mismo fin. Y esto es un escenario que me gusta ejemplificar de la siguiente forma. Twitter permite que puedas hacer múltiples cuentas porque pueden ser voces diferentes. Google, el gigante de Internet, también ha emprendido acciones para contribuir a la difusión de información verificada. Entonces, cuando los usuarios están buscando contenido relacionado hoy en día por coronavirus o COVID-19, tanto en el buscador de Google como en YouTube, estamos dando preeminencia a la información oficial de la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de la Salud. De igual forma, Facebook ha instrumentado acciones para frenar la publicación de información engañosa sobre el coronavirus. Se lanzó un centro de información sobre COVID-19 que incluye una serie de recursos de información oficial, tanto local como internacional, y una liga directa al sitio web de la Secretaría de Salud Federal. De acuerdo con información emitida por la empresa, a través de sistemas de inteligencia artificial, identifican y eliminan cuentas falsas antes siquiera que sean reportadas por un usuario o que consigan hacer una publicación. En WhatsApp es complicado detectar información falsa debido a que no es una red social, sino un servicio de mensajería privada. A pesar de ello, la aplicación más popular de mensajes de texto ha emprendido acciones para evitar la propagación de posibles mensajes masivos maliciosos. En un comunicado, WhatsApp detalló que estableció un límite para el envío de los mensajes altamente reenviados, es decir, aquellos mensajes que un usuario comparte a más de 5 de sus contactos. Desde abril pasado, este tipo de mensajes solo se puede reenviar a un contacto a la vez. Con esta modificación, se logró una reducción del 70% de los mensajes frecuentemente reenviados. Claramente la desinformación es un problema muy complejo. Hay que preguntarse por qué es que una persona recibe una cadena en WhatsApp de un desconocido sin fuentes y le cree más a eso que a lo que dice el gobierno o lo que dice un medio de comunicación profesional. Creo que es un error pretender que ese es un problema que creó Internet, o peor, que crearon algunas plataformas en Internet y que solamente pueden resolver esas plataformas en Internet. La sociedad también tenemos mucho que hacer en entender que no podemos darle el mismo peso que le dábamos a las
pocas fuentes de información en el del pasado a todo lo que leemos hoy en día. Y en eso también el Estado tiene que ver mucho con medidas educativas que nos den más herramientas a los ciudadanos para discernir entre la información veraz y la información falsa. De igual forma, WhatsApp trabaja con autoridades de salud de todo el mundo para poner a las personas en contacto con fuentes de información confiable. Si bien hay esfuerzos para frenar la infodemia, no hay que perder de vista que las redes sociales son empresas con fines de lucro. En esa lógica, la ecuación es sencilla. A mayor número de usuarios, mayores márgenes de ganancia. En esta operación, no se puede dejar de lado la recopilación y uso de datos personales, preferencias y metadatos que se generan cuando los usuarios ingresan a las plataformas para hacer alguna búsqueda o consumen determinado contenido. Es exactamente igual que el coronavirus. Tiene una alta tasa de transmisión y de proliferación porque la transmisión en las redes sociales tiene que ver con algo que es lo que yo creo que los ciudadanos debemos empezar a conocer, el poder del algoritmo. Así como en la televisión o en la radio, el nudo central del negocio es el rating, o en los medios impresos es el número de suscriptores o de ejemplares vendidos. En las redes sociales el tema es el algoritmo. Es la fórmula secreta que hace que a nosotros nos llegue determinado contenido en Twitter, en Facebook, en YouTube, y que tiene que ver con nuestros datos personales. El gran negocio en este tiempo y sobre todo en estos meses en donde todos hemos estado en confinamiento o usando hasta 50 o 60% más las redes sociales, son nuestros datos. Nuestros datos. No solamente los datos personales, sino los datos que nosotros generamos cuando estamos usando estas redes sociales, ¿no? Ya sea nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras preferencias, nuestras alegrías, pero sobre todo nuestros miedos. Porque me parece muy importante desmitificar y aclarar muchas cosas respecto al comportamiento basado en búsquedas de nuestros usuarios y sobre el modelo de negocio de estas plataformas que nacimos en Internet, que básicamente, se consiste en la venta de espacios publicitarios. No es vender los datos personales, al contrario, protegemos toda la información de nuestros usuarios. Además, los clics, likes, retweets, me gusta, se traducen en ganancias para las plataformas. Que en las redes sociales, cuando algo es gratis, quiere decir que el negocio somos nosotros, nuestros datos. El negocio en estos tiempos de las redes digitales es que nosotros estemos enganchados a ellas. La ganancia que se lleva Twitter es a través de publicidad. Y como empresa pública que cotiza en bolsa, generamos periódicamente un informe en el que damos un informe detallado de en qué funcionan, de cómo estuvieron nuestros ingresos por periodo. La publicidad política no se permite en la plataforma. Nuestros ingresos son principalmente por publicidad que no es de esta naturaleza. Publicamos constantemente un informe de transparencia. En medio de la desinformación, aparecen llamados a romper el orden público. Durante las primeras semanas del confinamiento social por el coronavirus, surgieron llamados a saqueos. En grupos de Facebook y después en WhatsApp se autonombraron saqueos COVID-19, saqueos coronavirus o saqueos 2020. Los perfiles eran borrados al poco tiempo de ser creados. Algunos presumían que el coronavirus no existía. Hoy en día la infodemia lo que busca principalmente es construir mayor número de teorías conspiracionistas con dos objetivos. Primera, desacreditar a las fuentes oficiales, que son los medios de comunicación
las instituciones oficiales y por supuesto las acciones que están tomando diferentes gobiernos. Pero sobre todo busca abonar en la narrativa desinformativa que la gente tenga una fuerte duda sobre la actuación de gobiernos o de empresas o de instituciones que están combatiendo actualmente frontalmente la propagación del COVID-19. En ese sentido, es un fenómeno propio de México y de todo el mundo. A inicios de mayo ya se habían convocado a 89 saqueos. De manera oficial, se registraron 33 casos en 22 estados del país, la mayoría en el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Baja California y Veracruz. Más de 200 personas fueron detenidas por estos hechos. La vacuna contra la infodemia somos todos. Ante una pandemia como la del COVID-19, hay poca diferencia entre difundir intencionalmente noticias falsas y hacerlo de buena fe, sin saber que compartimos información engañosa. En ambos casos, la infodemia puede terminar siendo perjudicial. No solamente hay que informarnos por vía de las redes sociodigitales ni del internet, sino también corroborar esa información con los demás medios de comunicación, prensa, radio, televisión, e inclusive acudir a fuentes más documentadas, libros especializados, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿qué va a ocurrir? Que si nosotros acudimos o hacemos este sano equilibrio informativo, vamos a provocar que la infodemia empiece a desaparecer. Es necesario una mínima reflexión sobre la información que nos llega, especialmente si pensamos compartirla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cortar la cadena. Lo que hay que decirle a los ciudadanos es que no compartan ese tipo de audios, ni de videos, ni de mensajes, por más que se los haya mandado su comadre, su compadre, su amigo, su colega, porque eso lo que está generando es mucho más miedo y mucha más dependencia que el propio coronavirus.